Hola a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es para mí muy grato tener hoy a una persona a la que admiro de manera profesional y de manera personal. Está con nosotros la doctora Aletze de la Torre Rosas. Antes de darle la palabra, bueno, estamos en una edición más de nuestro programa Cuida tu Salud Mental. Yo soy el doctor José Javier Mendoza y pues como les comentaba, ¿no? Estamos de manteles largos, en ocasiones importantes es bueno tener gente importante y es importante de manera personal y profesional la doctora Aletze de la Torre Rosas. Hoy con motivo del Día Mundial de las Hepatitis, el 28 de julio vamos a hacer este live precisamente sobre esto y de manera particular nosotros como con la SAMA tenemos este punto importante porque es un daño que ocasionalmente o que de manera quizás muy frecuente viene acompañado del consumo de sustancias psicoactivas. Pues bueno, Aletze, bienvenida. Muchísimas gracias y hola, buenas tardes a todas las personas que pues, nos acompañan el día de hoy para platicar sobre este tema que creemos es fundamental que sepan todo mundo. Pues sí, y creo que, de manera particular, nosotros que nos dedicamos en gran parte, tenemos un universo muy común, nosotros los que trabajamos en la prevención de las adicciones y ustedes los que trabajan en la prevención de algunas de las complicaciones más asociadas a esto. Quisiera que nos hablaras así de forma que todo el mundo pudiera tener conocimiento de esto. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos definir qué es la hepatitis, ¿no? O sea, lo hemos oído, nos decían, no sé, yo me acuerdo que cuando era niño me daban dulces cuando tenía hepatitis y estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es la hepatitis? ¿Qué deben entender todas las personas? Claro, pues hepatitis quiere decir que se nos inflama el hígado. ¿Qué es el hígado? Sería la siguiente pregunta. Y el hígado lo podemos pensar como esta fábrica de nuestro cuerpo. Y esta fábrica de nuestro cuerpo lo que va a ayudar es a que todo lo que consumimos, los alimentos y demás, los podamos transformar en la energía que nos lleva, nos motiva, que es la glucosa. Pero también el hígado se encarga de eliminar las toxinas. Muchas de las toxinas que de repente nos comemos o estamos expuestos se van a eliminar por este órgano tan importante. Los seres humanos tenemos un hígado y este hígado tiene aparte la capacidad de regenerarse, es un órgano súper noble. Cualquier cosa que inflama al hígado puede generar hepatitis. Y entonces tenemos diferentes infecciones que pueden generar hepatitis, pero también otras cosas como toxinas, medicamentos, de repente que nos automedicamos y demás, nos puede inflamar el hígado, o bien la alimentación, tener una alimentación que nos lleve a incremento de grasas, etcétera, también puede inflamar el hígado. Pero dentro de estas, las infecciones son las más frecuentes. Y esto que comentas es muy común, ¿no? De pequeños que te dio hepatitis, te pusiste amarillo y entonces pues te dan estos dulces. ¿Y por qué es esta creencia? Pues justamente como el hígado ayuda a producir la glucosa, se tenía esta idea de que si no se te va a bajar la glucosa y eso puede ser muy grave. Entonces, dentro de esta inflamación por virus, tenemos 5 principales virus. Y es así súper fácil, ¿no? El virus A, B, C, D, E. Son los más frecuentes que generan inflamación por causas, por virus, al hígado. ¿Que pueden haber bacterias y parásitos? Sí. Hasta hongos nos pueden inflamar el hígado. Pero los más frecuentes son estos 5 virus. Y cada uno de estos se va a transmitir de una forma diferente. Es importante saberlo. Y se van a tratar y algunos se curan inclusive también de una manera diferente. El virus A, eso es el virus más frecuente de todos. Y este virus de la hepatitis A se transmite por una vía que la llamamos fecal oral. ¿Qué quiere decir? Cuando comemos, por ejemplo, alimentos que pueden estar contaminados, nos comemos ese virus y se da la inflamación en nuestro hígado. Pero también puede no ser comida, puede ser, por ejemplo, durante el contacto sexual. Un contacto sexual que tenga que ver boca a ano puede llegar a producir también que nos estemos exponiendo a este virus. ¿Qué es la gran ventaja del virus de hepatitis A? Uno, existe vacunación, entonces se puede prevenir. La otra parte es que para hepatitis A, la gran mayoría de las personas van a tener una enfermedad que es leve, que se limita,
pero hay un porcentaje importante que puede llegar a tener síntomas graves. Y lo importante aquí es detectarlo. Si alguien se pone amarillito, si alguien empieza a orinar oscuro como Coca-Cola o a hacer popó que sea muy clara, estos son datos que nos alertan que de alguna forma, por diferentes causas, se está inflamando el hígado. Entonces, esa es la hepatitis A, es súper frecuente. Que compartimos, ahorita nos equivocamos de agua y nos las compartimos y además de los secretos nos transmitimos la hepatitis A, se puede hacer, ¿no? Después tenemos otra hepatitis que es la hepatitis B. La hepatitis B se transmite diferente, no se transmite por vía, por contacto ni por vía fecal oral, esta se transmite cuando entramos en contacto con este virus. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, durante relaciones sexuales. Es muy frecuente que este virus se pueda transmitir durante relaciones sexuales si es que una de las personas tiene hepatitis B activa. También se puede transmitir por contacto con sangre. Y aquí entramos en la parte de estos elementos que nos conjuntan también. El uso de sustancias, sabemos que se ha incrementado significativamente, pues chemsex, por ejemplo, o bien sustancias intravenosas, entre otras, inclusive las que son inhaladas. Si estos cucharillas, lo demás tiene contacto con sangre, pues eso nos puede poner en contacto con el virus de hepatitis B. ¿Qué pasa si si tenemos hepatitis B? ¿Existe tratamiento? La hepatitis B tiene un tratamiento que se tiene que tomar de una forma continua y esto evita que se den las complicaciones. Hepatitis B, a diferencia de la A, que dura unos días o semanas, esta es crónica. Quiere decir que una vez que nos infectamos, la gran mayoría de las personas puede tener una infección crónica y va a desarrollar, si no hay tratamiento, seguimiento, complicaciones como sería la cirrosis o hasta el cáncer de hígado. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que existe, número 1, vacunación. Y ahora todos los niños se vacunan y es parte de la cartilla y la parte de la eliminación de la hepatitis B, pero habemos los que ya no somos tan niños, ¿no? Y ya no nos tocó esa ventaja y entonces tendríamos que ver esta parte de vacunación. Y es fundamental, sobre todo para las personas que usan sustancias, el que sepan que existe este riesgo, pero también una forma de protegernos. Y muy similar es la hepatitis C. También se transmite de formas similares a la hepatitis B, es decir, contacto con sangre contaminada, relaciones sexuales, los mismos que comentábamos para hepatitis B, la parte de uso de sustancias, se sabe, y en México pues tenemos ahora un programa nacional que hemos trabajado en conjunto y que nos permite justamente identificar a las personas con hepatitis C, poderles realizar las pruebas, poder ofrecer tratamiento, porque la hepatitis C se cura. Esta diferencia de la B, por ejemplo, con tratamiento en unas semanas, la mayoría 8 semanas, otros requieren tratamientos un poquito más prolongados, pero imagínense, en 2 meses se curan. Eso es algo extraordinario, es algo que finalmente tenemos en el país, que es para todas las personas que tengan esta infección y que también nos ayuda a asegurar que las personas no se complican. ¿Cuáles son las complicaciones? De nuevo, el hígado deja de funcionar, esta fábrica deja de funcionar, puede producir cirrosis o bien cáncer de hígado. Con el tratamiento lo curamos. Pero lo más importante también es enfocarnos en las personas, ¿no? Sabemos que el 70% de las personas que usan sustancias, antes se estimaba que esto era todavía mayor, en México con los últimos datos que tenemos, son personas que pueden estar expuestas o han estado expuestas a hepatitis C. Eso es altísimo. Y esto es un llamado para que todas las personas que usan sustancias se realicen una prueba. Es gratuita, confidencial, segura y si resulta positiva hay tratamiento y las personas se curan. Esto es importantísimo. Es un llamado a que nos podamos hacer la prueba. ¿Y dónde nos podemos hacer la prueba? Está en el chat nuestro número telefónico. Nos pueden, si no, escribir a cencida@salud.gov.mx y ahí los vinculamos donde estén. Que soy una persona migrante, no importa.
hay tratamiento, las pruebas son gratuitas, que tengo seguridad social, que vivo en tal estado, todas las personas deben de tener acceso a este tratamiento, a estas acciones, porque es uno de los grandes problemas de salud de nuestro país. Imagínate que el 60% de todos los trasplantes, es decir, cuando una persona se pone muy grave y el hígado ya no funciona, entonces pues tienen que cambiar este hígado y poner otro hígado para que la persona pueda seguir viviendo. 60% de los trasplantes de hígado son por hepatitis C. Esos se pondría a prevenir tan solo haciéndonos una prueba. ¿Cada cuánto me tengo que hacer una prueba? Pues una vez al año, ¿no? Yo diría, ¿quiénes han iniciado relaciones sexuales? ¿Quiénes de repente hemos estado en contacto? Las personas que pues reconocemos el derecho a la salud sexual, al placer que tienen las personas, y entonces en este empoderamiento el decir, tengamos una visión de protección, de prevención, de llamado justamente a esta salud sexual y este empoderamiento para que también dentro de nuestras pruebas incrementemos o agreguemos en nuestras acciones, en nuestro checklist de cómo estoy, pues la prueba de hepatitis C, ¿no? Y este checklist tan importante es hacerme la prueba de diabetes, VIH, sífilis como hepatitis C. Súper fácil, se cura, hay en México el tratamiento. Y después tenemos las otras, la D y la E, que ya son menos frecuentes y tienen unas relaciones con la infección previa. Entonces, estas son las principales causas de inflamación. El mensaje es, pues, ¿de qué va a depender y qué tengo que hacer? Pues depende del virus y depende de qué queremos hacer. Entonces, la hepatitis es eso, ¿no? La inflamación del hígado y las potenciales causas, ya nos las explicaste, son 5 variantes de hepatitis y hay una sobre la que tenemos un particular cuidado por sus consecuencias, que es la hepatitis C. Oye, me viene a la mente la pregunta, son en realidad 2 preguntas, ¿no? O sea, porque nosotros trabajamos con poblaciones que podrían sumar más de una versión de estas hepatitis o más de una causa. ¿Habría alguna consecuencia? ¿Tendríamos que esperar a que terminara una para empezar el tratamiento? ¿Es primordial tratar la hepatitis C sobre cualquier otra versión? Es excelente pregunta. Lo primero que tendríamos que asegurar es que justamente las personas que usan sustancias sepan que efectivamente podemos estar expuestos a los 3 principales virus, A, B y C. A, prevención, sobre todo la parte de buscar y ver la vinculación hacia la vacunación. Es fundamental. Y podemos evitar, sobre todo en los adultos, que no desarrollen formas pues, muy graves o severas de hepatitis. También el utilizar condones, el poder utilizar otra serie de elementos pues, en contacto oral, anal, es fundamental en esta parte del cuidado y de la exploración y del derecho al placer. La B, lo más relevante sería la vacunación. La vacuna es altamente efectiva. Si nosotros vacunamos a esta población, pues aunque estén expuestas, no se van a contagiar con hepatitis B. Entonces el mensaje es, tenemos que hacerle llegar a esta población la información de que hay una forma de prevenirlo. Vacunación. Es extraordinario. Pero si ya adquirieron hepatitis B, que también sepan que hay tratamiento y que ese tratamiento va a evitar las complicaciones. Hepatitis C, no hay vacuna, a diferencia de la hepatitis B. Pero lo que sí tenemos es la forma de diagnosticar y la forma de tratar. Pero sobre todo también a lo que te referías en términos de prevención, los programas que van encaminados a la reducción de riesgos y daños van a ayudar a disminuir el riesgo de hepatitis C. Y tenemos esta parte en términos de algunas estrategias que se pueden hacer, pues de no compartir el instrumental que se utiliza durante pues, el consumo de sustancias, entre otros, algunas estrategias para su adecuada limpieza, desinfección y otros elementos que pueden ayudar también a la persona a disminuir el riesgo. Entonces, no existe vacuna para hepatitis C, esa es una mala noticia.
Pero la buena noticia es, hay forma de disminuir nuestros riesgos y también si tenemos hepatitis C, hay que hacernos la prueba y si resulta positiva, tratarnos, curarnos. Perfecto. Por cierto, vamos a saludar a todos los centros comunitarios que nos están observando, que nos están viendo, que están atentos a esta transmisión. Les voy a pedir que nos envíen todos sus comentarios o preguntas para que la doctora Aletzia nos pueda responder. También otra cosa que creo que, Aletzia ha sido como muy precisa sobre las personas que han tomado la decisión de consumir sustancias en algún punto, también pueden hacer algunas acciones para prevenir los daños que éstas pueden generar. De manera particular, hoy en la que estamos trabajando es en la hepatitis, ¿no? Si bien A y B se vacunan, la hepatitis C sería prevenirla y diagnosticarla para que pueda ser tratada. Oye, ya nos has comentado igualmente que hay diferentes opciones de tratamiento, ya nos quedó más o menos claro, pero ya específicamente en hepatitis C nos habías dicho principalmente, hablamos de personas que consumen sustancias psicoactivas, pero ¿tú consideras que habría otro grupo o algunos grupos de poblaciones clave que deberíamos considerar estar más pendientes de este proceso? Claro, de hecho es muy importante hacer el llamado a toda una serie de población que estaría en mayor riesgo. ¿Qué población tenemos aquí? La población clave, que quiere decir es clave para la respuesta a estos problemas de salud pública, y aquí se encuentran hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, personas que se dedican al trabajo sexual. Otra población para hepatitis C que es fundamental, además de las personas que utilizan sustancias, son todas aquellas personas que hayan recibido transfusiones antes de 1984, hay que hacerse la prueba de hepatitis C. Otro de los elementos es cualquier persona, independientemente de la edad, independientemente de dónde vivan, si les dicen que tienen alteraciones de algo que se llama pruebas de funcionamiento hepático o del hígado, hay que hacernos la prueba de hepatitis C. Así estamos descubriendo muchos casos. Personas, hijos, familiares de personas que se les han diagnosticado hepatitis C, también hay que hacerse la prueba. Personas que se han realizado procedimientos que son o que se tiene contacto con sangre, por ejemplo, el arte corporal, ¿no? Los tatuajes, perforaciones, de repente que se ponen también para las cejas, el delineado y demás, que se hacen en lugares no necesariamente con las condiciones de certificación para asegurar un procedimiento estéril. También o limpio de estos riesgos, hay que hacernos la prueba, ¿no? No hay que tener miedo y decir, no, mejor no me la hago porque qué tal si resulta positivo. No, si estoy dentro de este grupo, pues me toca hacerme mi prueba. Trabajadores de la salud, a veces lo olvidamos, los trabajadores de la salud están en un riesgo mayor también dentro de esta población por todos los accidentes punzocortantes que ocurren, ¿no? Entonces también hay que hacerse la prueba. Y yo diría que al final las personas de ciertas entidades, de ciertos municipios, prácticamente para la población general, donde tenemos un incremento de la frecuencia de hepatitis, el norte de la República, ¿no? Aquí es el llamado a hacernos la prueba de hepatitis C. Tenemos casi en algunos municipios hasta arriba del 4% de personas positivas para hepatitis C. Entonces eso es altísimo. Y a veces uno dice, no, es que no sé de dónde me contagié de hepatitis C. Hasta un 20% de las personas que salen con una prueba positiva para hepatitis C no tienen ninguno de estos factores. Y entonces, vida sexual. También la exposición a sangre puede llegar a incrementar este riesgo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No importa la causa. No importa la causa. Hay que hacernos nuestra prueba de hepatitis C. Lo importante es también quitar el estigma, quitar la discriminación. Y justo hacia ahí va.
que eso es fundamental. O sea, lo que nos mata es el estigma, la discriminación y el no hacernos una prueba a tiempo. Eso es lo que nos va a matar. La hepatitis C no nos debe de matar, se cura. Y precisamente sobre ese punto te iba a hacer un par de preguntas. Digo, estamos hablando de poblaciones que frecuentemente se han visto castigadas por el estigma en diferentes puntos, y es muy probable que por ese mismo estigma no acudan a solicitar una prueba, ¿no? Pensando, ¿no? Como bien mencionas, que hepatitis C estuviera vinculado con alguna conducta que pudiera ser potencialmente sometida a algún juicio, ¿no? O alguna situación de manera particular con las personas que consumen sustancias psicoactivas, que al final del día pues se suman los estigmas, ¿no? Y sabiendo de estigmas, y ya diciéndonos tú que si evitamos este estigma podemos lograr tener un tratamiento a tiempo y con esto salvar nuestra vida, o si nosotros estamos cerca de alguien que estamos viendo que está bajo alguna conducta que incremente estos riesgos, pues bueno, sugerir este tipo de evaluaciones para asegurar la calidad de nuestra vida. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para que este estigma, de manera particular, para estas, digamos, dualidades o diagnósticos múltiples que últimamente tenemos, porque antes hacíamos muchos diagnósticos duales y hoy vemos que son muchos diagnósticos múltiples? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder disminuir como sociedad, como grupo, como gente que trabaja con personas que consumen sustancias psicoactivas, o gente que trabaja con personas que tienen vida sexual, con gente que trabaja con personas que viven y que trabajan, y que somos servidores públicos y somos sanitarios? ¿Qué podemos hacer para disminuir el estigma? Es la pregunta de los 64,000 millones de pesos, porque eso nos llevaría a tener un mundo y un México muchísimo más saludable en todos los sentidos, ¿no? En la salud mental. La parte de estigma y discriminación hiere a las personas y a las poblaciones, y eso es algo que es una enfermedad y mata. Y tenemos que hacer acciones toda la comunidad. Cuando tenemos y enfrentamos emergencias de salud pública, y lo vimos en la pandemia para COVID-19, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es desde la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Número uno, las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo ahorita. El elemento fundamental es hablemos, que conozcamos cuáles son realmente estos riesgos. Como ustedes escucharon, pues son prácticamente riesgos, sí, mayores en una población, y no hay que desestimarlos, hay que hablar justamente de estos riesgos en estas poblaciones, focalizarlos, pero también de cómo al final son elementos que se presentan en toda la comunidad. Y que muchas veces el hablar, y todavía es tabú la sexualidad, ¿no? Y entonces no se habla, no se discute en términos de cuál es mi derecho al placer, que también es súper importante, es una de las partes del derecho, del pilar de la salud sexual. Educación, el lenguaje. El lenguaje va creando realidades también. Si llega una persona y utilizamos un lenguaje que sea inadecuado de, ya viene esta persona y mira, y es su culpa, no. Eso es criminalizar a las personas, eso es generar una estampita, una letra escarlata, y eso no lo debemos de permitir. Tenemos que tener atención en todos los lugares, en todos los rincones de México, en todas las instituciones libres de estigma y discriminación. Y eso nos toca a los servidores públicos, nos toca a todas las personas que trabajamos en el ámbito de salud, y también a la propia comunidad. Si encontramos estigma, discriminación, hay que reportarlo. Y hay que reportarlo para que se puedan generar medidas de educación a dicha población, de seguimiento y de mejora. Porque es la única manera, quienes están teniendo toda la parte de tránsito, pues nos lleva hacia la identificación de riesgos. El hablar y el decir, ¿sabes qué? La hepatitis se puede prevenir y la hepatitis C se puede curar. Son mensajes que muchos desconocen. Y de repente tenemos la imagen de un tío, un familiar, etcétera, que tuvo hepatitis C, que desarrolló cáncer o que desarrolló cirrosis y tuvo la pancita inflamada. Es muy compleja la complicación.
vómito con sangre, toda una serie de cosas que va a afectar a la persona. ¿Qué podemos hacer? Tener el mensaje de qué es bienestar. Y nuestro bienestar es nuestra salud física, mental y social. Social, quitar estigma y discriminación. Acercar la información a la población. Mental es fundamental. No podemos pensar en una estrategia de eliminación de las hepatitis sin nuestra salud mental. Es básico, es lo que nos hace estar. No podemos tener salud sin salud mental, como bien dice. Y el siguiente parte, la salud física, pues en nuestro chequeo, comprometámonos con nuestra salud. Vayamos y cuando digamos, me mido, me peso, me hago mi prueba de VIH, de sífilis, de hepatitis, sabiendo que es parte de las acciones, así como me voy a hacer mi prueba de la glucosa. Y así como voy a tener estas estrategias para el cuidado de toda mi salud. Oye, hay un par de preguntas que nos están haciendo las personas que nos están viendo. Y principalmente, bueno, te voy a dar dos, que antes de que te pida, por favor, que nos repitas dónde se tienen que acudir. La primera es si existen campañas de detección a nivel de la población en general. Hablamos así como estas campañas que van a las escuelas, a los ceferezos o algunos centros de rehabilitación. ¿Existen estos y dónde están? Sí, de hecho es un programa el Programa Nacional de Eliminación que tenemos en México es un programa histórico. Entonces hemos llegado a varios ceferezos, a cárceles, a unidades, trabajando de la mano también con el equipo de salud mental para asegurar que las personas privadas de su libertad también tengan acceso a estas pruebas y tengan acceso a tratamiento. Existen también en cada una de las entidades federativas. Felicito a los líderes de los programas que pues hacen toda una serie de acciones en todo el territorio nacional en coordinación con otros elementos también de la salud pública para mejorar y para llevar estas pruebas en campañas. Pero aunque no se esté en campañas, existen varias unidades a lo largo y ancho del territorio nacional en todas las instituciones donde se pueden hacer estas pruebas. ¿Cómo puedo acercarme a la prueba? Lo más fácil es que nos llamen y están poniendo en el chat nuestro número telefónico. Ojo, no es tan bonita como la línea de la vida, es un número automatizado. Y en ese número automatizado les vamos a pedir que nos dejen sus datos y nosotros les vamos a llamar y vamos a acercarlos a la institución en el estado más cercano a su domicilio. Eso es bien importante, no queremos generar brechas. Y el siguiente, si no, también nos pueden escribir al correo cencida@salud.gov.mx. Estamos para ayudarle a las personas a navegar, para que no lleguen y les digan, uy, no hay prueba. Esa ya es una oportunidad perdida. ¿Qué tenemos que hacer? Nos hablan, les ayudamos a vincularse, a que le hagan la prueba. ¿Sale positiva la prueba? Les toman el examen de sangre. Eso es gratuito. Sale positivo, se les da tratamiento y se curan. Entonces, pues estamos para servir a la población, estamos para dar una respuesta coordinada, estamos para aquellos que se han dejado atrás y esto incluye justamente a las personas que usan sustancias. Muchas gracias por todo. Me gustaría nada más, que en un mensaje final también nos dijeras, había un punto que creo que ya dejas, ¿pueden escribir esos correos familiares? Sí. Okay. O sea, creo sí. que eso también es muy importante porque muchas veces el familiar es el que se da cuenta que esto está pasando y a veces no sabe cómo resolver esto, ¿no? Creo que Alex ha mencionado todo esto, ¿no? A veces haciéndonos responsables nosotros de nuestra propia salud, hacemos que los demás se hagan responsables también de la suya. Entonces creo que en este punto podemos ir trabajando juntos en familia, juntos en comunidad para construir espacios de mayor salud. Quisiera que nos dieras un mensaje en orden a este día contra las hepatitis, en orden a todo este proceso y esta estrategia que también es histórica de la prevención de la hepatitis C en nuestro país. Un mensaje para la población, para que no tengan temor, para que seamos conscientes, para que caminemos en conjunto para nuestro bienestar. Claro, pues el mensaje de la Organización Mundial de la Salud, el lema para este año es un hígado, una vida. Y nosotros quisimos poner, construyamos un hígado sano. Y construir quiere decir en conjunto.
Quiere decir que vamos sumando diferentes acciones y lo que queremos es la salud, es la persona que esté bien. Tenemos diferentes causas de hepatitis, tenemos diferentes formas de prevenirlo y de tratarlo. Y esto es fundamental, es la primera vez en términos de hepatitis C que tenemos un programa de eliminación y que es un programa súper exitoso, es un programa que nos ha permitido tratar a miles de personas ya de manera gratuita y que queremos no quedarnos en ese punto, sino realmente llegar a los cerca de 700,000 personas que viven con hepatitis C y que lo desconocen. Entonces esto es algo, es casi 7 de cada 1,000 personas, es altísimo. Hagámonos la prueba, no tengamos miedo, quitemos esa barrera del miedo. ¿Por qué? Porque si nos hacemos la prueba y resulta positiva y recibimos tratamiento, nos curamos, evitamos las complicaciones. De otra forma, desafortunadamente, las complicaciones pueden llegar a ser graves. Y el programa es para las personas. Y es gratuito. Es gratuito y es para todo el que se encuentre en el territorio nacional. Lo subrayo porque también tenemos pues, compañeros migrantes y también tienen acceso a este programa gratuito en el país. Pues muchas gracias también, agradecer a todas las personas que están con nosotros siguiendo esto, déjennos igualmente sus dudas, se las haremos llegar a la doctora Letze. Muchas gracias a Letze por estar con nosotros, sabemos que tus tiempos son difíciles, pero qué bueno que pudiste hacerte este espacio para que se dialogara un poco más. Gracias por estar al pendiente de la transmisión de Cuida tu Salud Mental y ya nos veremos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, todas y todes. Lograr una vida saludable es tarea de todas y todos. Cuidando de ti, cuidas a quienes más quieres. Hidrátate, come sanamente y duerme lo suficiente. El autocuidado es darse cuenta cuando hay que hacer una pausa, respirar y hacer actividades que nos hacen felices. Atiende tu salud física y mental y reduce el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. De ser necesario, solicita ayuda. Si necesitas orientación, toma la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.